Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 17 de diciembre de 2015. Hoy se conmemora un año más de la muerte del Libertador. Y por una vieja tradición que no sabemos si tenga o no tenga ley que la respalde, hay asueto judicial. Eso significa que de hecho las cortes entran en vacancia desde hoy. El de hoy por ser la conmemoración de la muerte del Libertador, y desde mañana ya son las vacaciones, ya llegan las vacaciones, de manera que el Poder Judicial se fue de vaca, como decían por ahí. Pero antes de irse dictó una sentencia para la historia, una sentencia que puede cambiar todo el panorama político y todo el panorama judicial de la República. Por mayoría de votos, desde luego, contra el magistrado Bustos, pues esto no hay ni para qué decirlo. El magistrado Bustos es un obsecuente servidor de Juanpa, y Juanpa lo que quería era la condena del coronel Plazas, y con ella la condena del ejército, porque hay que arrastrar al ejército con el piso para ponerlo al mismo nivel que a las FARC, y para poder completar este ciclo de infamias que se perfeccionaría o que desencadenaría como consecuencia se desencadenaría como consecuencia de las conversaciones en La Habana. Esto tiene una dimensión enorme. No había ninguna razón para condenar al coronel Plazas, además por un hecho muy curioso. Se sigue hablando de los desaparecidos del Palacio de Justicia, y del Palacio de Justicia no hubo desaparecidos. No hubo sino una desaparecida, y esa desaparecida fue la guerrillera Irma Franco. Alguien tiene que responder por Irma Franco, porque ese fue un hecho atroz, atroz. La tomaron los organismos de seguridad del ejército, nunca se volvió a saber de ella, aunque tenemos noticias de que fue maltratada hasta la muerte. Y esa es una circunstancia que tiene que ser examinada a fondo, pero los empleados de la cafetería nunca fueron desaparecidos, como lo dijo el coronel Plazas 1000 veces. No es sino que los busquen, los tiene la Fiscalía, son restos que tiene la Fiscalía. Cuando la Fiscalía empezó a hacer esas pruebas, no sabemos por qué razón las hizo. Este fiscal de pronto lo desconcierta a uno con algunas cosas, aunque es posible que eso suceda a sus espaldas, que no se dé cuenta, y cuando menos pensó, le aparecieron los desaparecidos. De manera que, para empezar por ahí, pero el otro tema es que nunca contra el coronel Plazas hubo una prueba, ni siquiera remota, ni siquiera indiciaria, ni siquiera de las pruebas que llamábamos indirectas los juristas que nos ocupábamos del derecho probatorio, de que hubiera podido desaparecer a alguien. Nunca, nunca. Y sin embargo lo tuvieron en la cárcel 8 años, le acabaron la parte de su vida más útil, más productiva, aunque desde la cárcel logró dejar unas constancias históricas. Las obras, los documentos que produjo el coronel Plazas en cautiverio son de verdadera antología, precisamente sobre uno de los procesos más inicuos que se adelantó por parte de la justicia colombiana en muchísimos años contra el ejército de Colombia. Esto es el comienzo, Aquí tenemos que seguir, porque tenemos que ir por el general Arias Cabrales, tenemos que ir por el general Uzcategui, que está siendo sometido a toda clase de vejámenes por delitos en los que no tuvo nada que ver.
Tenemos que ir por José Miguel Narváez, tenemos que ir por el coronel Mejía Gutiérrez, tenemos que ir por tantos oficiales del ejército inicuamente procesados y algunos de ellos condenados. Tenemos que ir por el general Rito Alejo del Río, gloria de las armas de la República, condenado por un crimen que no solamente no cometió, sino que no pudo cometer. Estaba a kilómetros de distancia del sitio en que unos paramilitares asesinaron a un campesino en condiciones atroces, pero el general del Río no tuvo nada que ver en eso. Esto es una persecución contra el ejército de Colombia. Aquí tiene que haber una rectificación, tiene que haber un alto en el camino, como lo hubo ayer. La decisión de la Corte es una decisión histórica. Les anunciamos que hacia las 6:30 de la mañana estaremos con el coronel Luis Alfonso Plazas Vega al aire en la hora de la verdad. La Federal Reserve, el Banco Central de los Estados Unidos, elevó las tasas de interés 25 puntos básicos. No lo hacía desde hacía 10 años. Eso duró este ciclo depresivo de la economía. Ahora se supone que estamos en un ciclo expansivo. La Fed tiene todavía preocupaciones por niveles demasiado bajos de inflación. Lo que se quiere es una inflación más alta, siquiera de un 2% anual, para poder decir que ya los Estados Unidos salieron del bache deflacionario. Macri le devuelve a la Argentina la libertad cambiaria. Volverán los capitales, llegarán inversiones, se multiplicarán las exportaciones. Comienzos difíciles porque no solamente tendrá que tomar esa medida, sino otra que ya se confirmó. La eliminación de los impuestos a las exportaciones de productos agrícolas. Es el único país del mundo que no solamente no subsidia la agricultura, sino que la castiga. Pero ese es el peronismo, esa era la señora Cristina Fernández, y Macri tiene que restablecer el orden y tiene que poner a la Argentina por los caminos de progreso que ese país se merece. El Congreso de Colombia fue convocado a sesiones extras. En sesiones extras, recuerden, solamente se puede ocupar el Congreso de aquellos asuntos que el presidente somete a su consideración. ¿Cuáles son esos asuntos que quedaron pendientes? Ya tiene la ley que lo habilita para ser dictador, ya tiene el proceso constitucional en marcha que desaparece el Congreso y que lo cambian por un congresito que nadie ha elegido. Ya tiene la ley que lo habilita para convocar, como los mejores dictadores de todas las épocas, un plebiscito para que le digamos sí o no, con una sola palabra, a todas las barbaridades que está ejecutando desde La Habana con el M-19. ¿Para qué? Ya lo veremos. La producción industrial subió 1.3% en el mes de octubre, en el año 0.2%. Esto es un verdadero drama. Esto significa que no hay nuevas tecnologías, no hay nuevas fábricas, no hay equipamiento adicional. Es un país que se va encogiendo, se va deshaciendo, víctima de una política económica que castiga la producción porque solamente favorece la mermelada. Renunció Saúl Catán a la empresa de teléfonos de Bogotá. La pregunta que uno se hace es si esa empresa tiene porvenir. Su core business, como dicen los expertos, es la telefonía fija, y la telefonía fija está en vías de extinción. ¿Puede sobrevivir una empresa de ese tamaño dedicada a la telefonía fija? Saúl Catán quiso montar nuevos negocios a través de la televisión, quiso, pero no pudo entrar en la telefonía a distancia. Obviamente la telefonía ahora es a distancia, la telefonía celular, como la llaman, pero no en ningún caso la telefonía fija. Sospechoso de ataque en París no fue detenido en Bélgica porque era de noche. Las capturas solo pueden hacerse de día. Esto parece un cuento, un chiste de mal gusto, pero parece que es cierto. En Bélgica están prohibidos los operativos policiales nocturnos para no molestar a los vecinos. Los policías belgas tuvieron que esperar a la mañana cuando ya se habían desaparecido los sospechosos de haber intervenido en las masacres de París.
El debate republicano estuvo al rojo vivo, ya terminó, Cristina Londoño nos lo contará desde los Estados Unidos. El desespero de Maduro y de Diosdado Cabello están dedicados a que la Asamblea Nacional, antes de disolverse y antes de abrirle paso a la que el pueblo acaba de elegir recientemente, dicte medidas que sean irreversibles para esa nueva Asamblea Nacional. Muy difícil. No lo vemos jurídicamente posible porque lo que puede una Asamblea Nacional lo puede deshacer la otra. Una ley crea una situación, otra ley la deroga. El poder derogatorio del Congreso y del legislador es uno de los poderes más elementales que tiene. Pero de todas maneras están desesperados, están enloquecidos, quieren mantener su revolución, es decir, quieren mantener abierto el camino de Venezuela hacia el caos, hacia la pobreza, hacia el desorden absoluto, hacia la tragedia sin límites. La Corte Internacional de Justicia falla a favor de Costa Rica contra Nicaragua por una pequeña isla invadida por los nicaragüenses en el año 2010, la isla Calero o Portillo. Como no sea un revés para Nicaragua que le quieran compensar con las aguas del mar territorial de Colombia, como no sea eso, Obama autoriza venta de buques y armas a Taiwán por 1.850 millones de dólares. No es una cantidad muy especial tratándose de este tipo de armamentos, pero a Beijing no le va a caer nada bien que los Estados Unidos estén armando a Taiwán. El FBI no tiene pruebas de que asesinos de San Bernardino hicieran parte de una célula internacional. Esto indicaría una cosa mucho más siniestra y más peligrosa, y es que los terroristas están obrando por su propia cuenta, desligados de toda línea de mando, de toda jerarquía, de toda estructura que pueda ser perseguida y contrarrestada. Esto que empiecen a aparecer asesinos aquí y allá, que obran simplemente movidos por el odio y por consignas que se reparten vía Internet, es una posibilidad trágica para los Estados Unidos y para la humanidad entera. Se derrite Groenlandia. Entre el año 2003 y el 2010 perdió más hielo del que había perdido a lo largo de todo el siglo XX. El cambio climático, las necesidades de empezar a corregir ese desafuero de una industrialización desmedida, incompetente, brutal contra el medio ambiente. Y vamos a ver qué sucede con los acuerdos de París y con el cumplimiento que especialmente los grandes depredadores del medio ambiente, que son la India, la China y los Estados Unidos, tomen para corregir esa situación. Y hoy en la historia, 17 de diciembre de 1830, la muerte del Libertador. Recordaremos su última proclama, su despedida, su adiós, un adiós lleno de dolor y lleno de lágrimas del padre olvidado, traicionado, vuelto pedazos en su reputación, que era lo que más amaba. Recordaremos esos últimos momentos del Libertador y recordaremos su última proclama que tantos han olvidado. De esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Y son muy buenos porque por fin se hizo justicia en el caso del coronel Plazas Vega, el héroe de la retoma del Palacio en 1985, condenado a 30 años de cárcel por la desaparición de 2 personas en esa retoma. Pues bien, después de 8 años de lucha, de encierro y atropellos múltiples, porque hay que recordar también todos los episodios, ¿no? La Corte Suprema tumbó esta condena por ausencia de pruebas concluyentes que permitieran tener certeza de su responsabilidad en la desaparición de esas personas y ordenó su libertad inmediata. Después de 8 años encerrado y más de un año de discusiones y debates, la mayoría de la Sala Penal de la Corte Suprema votó a favor de la ponencia del magistrado Luis Guillermo Salazar, quien propuso absolver a Plazas por duda razonable. En una votación de 5 contra 3, los magistrados aceptaron el recurso de la defensa del coronel,
contra el fallo del Tribunal de Bogotá que lo condenó por las desapariciones de la guerrillera Irma Franco y el administrador de la cafetería Carlos Rodríguez. Incluso ayer escuchamos a la jueza que lo había condenado decir que era muy posible que se hubiera equivocado, así lo reconoció. De modo que tras 8 años de injusto encierro, el coronel Plazas sale de la cárcel con las cicatrices profundas que deja la injusticia que sufrió y que esperamos que no continúe, ¿no? Lo primero que voy a hacer, dijo el coronel Plazas, es viajar al exterior a buscar a mis hijos y a mis nietos y a mis nueras, dijo este héroe que durante 8 años fue tratado como un villano. Pregunto, ¿se hará de verdad justicia o algunos sectores que conocemos no cesarán en su empeño de violar y darle la vuelta a la historia? ¿Ustedes qué creen? Esto puede ser el camino hacia un proceso completamente diferente. Hay una corte nueva, una corte distinta. Ya no está la famosa señora, ¿cómo se llamaba? María del Socorro González, que era pues una fiera. Queda este mediocre del magistrado Bustos, pero la corte es una corte nueva, una corte distinta que quiere administrar justicia, que no quiere utilizar la justicia como un mecanismo de persecución política. Eso es todo. Si eso es lo que se hace, muy pronto tendrán que ver la luz de la libertad el general Uzcategui, el coronel Mejía Gutiérrez, el general Rito Alejo del Río, el doctor José Miguel Narváez, pero ¿cuántos, por Dios? Es que la lista se hace casi interminable de personas que están padeciendo injusticias atroces. El general Arias Cabrales, condenado también por unas desapariciones que no existen. Ya hablaremos en unos minutos con el señor coronel Plazas Vega y hablaremos de estos temas esenciales, porque para muchos en el país sigue siendo un misterio por qué lo persiguieron y por qué lo condenaron. En primera instancia, por la desaparición de todos los supuestos desaparecidos del Palacio de Justicia, y en segunda instancia, contra la ponencia del único magistrado que estudió realmente el proceso, Hermes Darío Lara Acuña. Lo condenaron por la desaparición de 2, en los que por supuesto no tuvo nada que ver porque no hubo siquiera un indicio de culpabilidad del coronel Plazas. Hablaremos sobre ese tema. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 17 de diciembre del año 15, son las 6:22 de la mañana. Ahora la extorsión se ha convertido en el gran deporte nacional. La Personería de Medellín y Fenalco Antioquia recibieron denuncias de comerciantes relacionadas con amenazas de bandas criminales que exigen el pago de la denominada vacuna navideña, es de 500.000 pesitos. También a Río Negro, Antioquia, ahí al segundo piso de Medellín, llegó la plaga de la extorsión con cobro de extorsiones desde 20 millones de pesos a los contratistas de un colegio en construcción. La extorsión ha hecho metástasis, doctor Londoño, desde humildes vendedores de arepas, lavadores de carros, conductores de buses, vigilantes de parqueaderos improvisados. Mejor dicho, doctor Londoño, estamos en la inmunda. Nos consume la extorsión y Juanpa no se da por enterado, usando única y exclusivamente la famosa gallina de la paz. Así es, este es un país extorsionado, todo lo que está pasando en Cali, en los alrededores de Cali, en Palmira. Esto es una cosa horrorosa. Ya se montó esa industria ante los ojos estremecidos de una población que se siente desprotegida, que se siente abandonada por las autoridades. No hay jueces que enfrenten a los extorsionistas, no hay policía que esté cumpliendo con su deber. La policía está preocupada por otros temas, por otros asuntos. Los jueces están dedicados a perseguir a los que no deben perseguir y mientras tanto la extorsión campea. La primera extorsión, la grande extorsión, la extorsión a gran escala es la que ejercen las FARC, William. Claro. Las FARC son los primeros grandes extorsionistas. Campeones. Los campeones de la Obvio. extorsión.
en todos los lugares que están sometidos a su terrible jurisdicción de crueldad y de miseria moral. Este es un país extorsionado. Qué dolor. O sea que el tema, doctor, una preguntita antes. O sea que el tema del secuestro ya no cuenta tanto, ya les queda más cómodo y más baratico mantener al personaje vacunadito ahí, calientico. Claro. Calientico. La extorsión es un secuestro por cuotas. Ajá, sí. Por cuotas. ¿Para qué me lo tengo que robar? ¿O para qué lo tengo que matar? ¿O para qué le tengo que matar un hijo a usted? Sí. Es mucho más cómodo decirle que o me paga tanto mensual o se muere. O se muere su hijo, o se muere su señora, o le pongo una bomba. Y como contra esos criminales no hay nada, ni hay justicia, ni hay cárceles, ni hay nada, y como no hay consenso del país en la lucha por la seguridad porque estamos dedicados a esta idiotez de los diálogos de La Habana, pues el país está cada vez más desprotegido. La extorsión se come a Colombia y a los colombianos. Ángel Henao. Doctor Londoño, muy buenos días. Y llegan las transformaciones y los cambios a Argentina, y están empezando por lo económico. Y es que los analistas económicos, incluyéndolo a usted, doctor Fernando, vaticinaban que Mauricio Macri necesitaba llevar a cabo dos grandes reformas. Primero, ponerle fin al control de cambio y segundo, eliminar los impuestos a las exportaciones agrícolas en la Argentina. Esas medidas que fueron impuestas por el kirchnerismo hoy tienen sumida a Argentina en una de las situaciones más críticas económicamente hablando en la región. Pues el nuevo gobierno de Argentina está siguiendo al pie de la letra la receta económica liberal. Mauricio Macri anunció ayer el fin a las restricciones a la compra de divisas extranjeras y un tipo de cambio único para la moneda nacional. Con esta medida el Ejecutivo confía en abrir nuevas vías de financiamiento que traigan al país entre 15.000 y 25.000 millones de dólares en tan solo las próximas semanas. Y recientemente el nuevo presidente de Argentina también confirmó un recorte de los impuestos a la exportación de productos agropecuarios, una de sus principales promesas de campaña y fuente de innumerables conflictos entre el campo y la anterior administración de Cristina Fernández de Kirchner. La medida en el campo afectará el trigo, el maíz, el sorgo, el girasol y las carnes. En algunos casos, escuchen esto, los agricultores con la antigua política y ganaderos tenían que pagar 20% en impuestos por exportar sus granos y carnes, lo que lógicamente desincentivaba la producción y casi acaba con el campo argentino. Y bueno, doctor Londoño y queridos oyentes, esta reforma seguramente tendrán un impacto inmediato en los niveles de inflación y en los precios al consumidor, pero también es cierto que vienen como una bocanada de aire fresco que le dará a la economía argentina nuevos impulsos. Le ruego que estudiemos el tema porque si mi memoria no me falla por mucho, los impuestos a la exportación de soya, por ejemplo, eran del 40%. Averigüe eso. Claro que sí. Esas medidas absurdas y tan idiotas porque es el único país del mundo que grava las exportaciones agrícolas. El problema con todos los demás países del mundo es la tasa de subsidio que les dan a los agricultores. Es el problema con Europa, es el problema con los Estados Unidos. La agricultura está subsidiada en todas partes. En Colombia no está subsidiada, pero en Argentina la gravan. Claro que aquí está grabada con las extorsiones y está grabada con la guerrilla de las FARC y con las amenazas de La Habana. Pero en dinero contante y sonante, la Argentina es la única que mantenía esa medida tan absurda como contraproducente. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana con los ojos puestos en los Estados Unidos, porque la decisión de la Reserva Federal de aumentar las tasas de interés va a tener un efecto muy serio en economías emergentes como la nuestra. Ayer la Fed decidió aumentar, luego de 7 años consecutivos de no hacerlo, en 25 puntos básicos la tasa de interés de referencia. La decisión, además, es el inicio de una nueva etapa en la política económica de los Estados Unidos, pues se anunció que probablemente más adelante vengan nuevos incrementos. Y esto pone en aprietos a economías emergentes que por tratar de contener el flujo de capitales, pues deben aumentar también sus tasas de interés. Economías emergentes como la nuestra. La pregunta, doctor Londoño, es ¿hasta dónde aguantan esos aumentos? Recordemos que en el caso de Colombia, la tasa de interés ya va en 5,5%, pero en ese nivel
por el tardío intento del Banco de la República, es donde está en este momento la tasa, por intentar contener la inflación y atajar la depreciación del peso. Ahora viene la última reunión de la Junta del Banco de la República. Esa reunión es mañana, es una reunión en la que no le quepa la menor duda, el Banco de la República subirá aún más las tasas, pero la pregunta es ¿en cuánto tras esta decisión de la FED? ¿Tiene ahora el Banco Central la necesidad de evitar que se fuguen aún más los pocos dólares que quedan en el país? Un país que tiene una producción industrial paralizada, como lo reveló el DANE ayer, y es un país carcomido por la inflación. De nuevo, una inflación que ya el Banco de la República ha tratado de contener, pero que ahora pues se le suma este problemita y es, podríamos decirlo, la competencia de tasas tras el aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es un difícil 2016 el que tendremos y que comienza ya en pocos días, y así amanece el mundo, analizando de manera muy pausada qué hacer tras esta decisión de ayer de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esta es una decisión que puede cambiar el curso de la historia económica reciente. El dinero gratuito fue una medida de excepción y extraordinaria para tratar de aliviar de la pesadumbre recesiva a la economía de los Estados Unidos, lo mismo que están haciendo en Europa. Inclusive algunos están hablando de tasas de interés negativas, es decir, que si usted hace el favor de recibir dinero prestado, le encimamos algo. La gente no quiere tener dinero prestado porque no sabe qué hacer con él porque la economía está en crisis. Eso es lo que se llama el espectro de la deflación, de la recesión. La Fed consideró que los Estados Unidos ya está saliendo de la recesión, que puede valerse por sí misma y que puede hacer realismo, porque dinero gratuito es un artificio, es una mentira. Dinero gratuito no puede haber. En Colombia el problema es que estamos aumentando las tasas de interés y lo estamos aumentando desde hace mucho tiempo, desde hace unos cuantos meses, porque lo tuvimos baratísimo para prohijar la llegada de los capitales golondrina. Entonces eso ayudaba a ese flujo cambiario y porque teníamos una tasa de interés alta, una tasa de interés muy alta para papeles como para los test, por ejemplo. Entonces el capital que viene de los Estados Unidos cobra mucho y si había revaluación del peso cobraba más. Ahora, sin revaluación, con devaluación a la que seguimos asistiendo, aunque ayer y antier hubo caída del precio del dólar, me imagino que es Ecopetrol trayendo plata para poder pagar los dividendos al gobierno. Bien puede ser. Estaba el pago, podía ser. Claro, coincide, ¿no? Coincide. Pero como aquí no dicen la verdad, nunca, ni hay para qué preguntar, porque esto es lo contrario de una democracia y de una economía libre. Esto todo es con mentiras, con engaños, tapando la verdad. Pero en todo caso, el dólar está a más de 3.300 pesos cuando los expertos vaticinaban que el dólar terminaría en 2.500 pesos. Esa puede ser la situación económica y esa la perspectiva que tenemos enfrente. Y nos vamos para los Estados Unidos porque Cristina Londoño tiene cosas muy interesantes que contarnos. Buenos días, Cristina, adelante. Papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, fueron un total de 13 los candidatos republicanos que se enfrentaron en el debate en Las Vegas el martes por la noche para la nominación de su partido a la presidencia. Las encuestas dicen que Donald Trump nuevamente fue el ganador. Sin embargo, todos los analistas están de acuerdo en decir que tuvo el peor desempeño de todos los que ha tenido en los 5 debates. ¿Y por qué? Porque este debate fue el primero después de los ataques terroristas de París y de San Bernardino y se centró en seguridad nacional y política migratoria. Muchos aseguran que Trump se veía como un pez fuera del agua y que estaba
claramente no estaba en su elemento y no se sentía cómodo sobre el tema que estaba tocando. En este debate salieron dos historias paralelas, dos historias que son las más importantes de todas. Primero, el enfrentamiento abierto y durísimo por primera vez entre Donald Trump y Jeb Bush, el exgobernador de la Florida y hermano del expresidente Bush e hijo del expresidente Bush. Bush tuvo su mejor debate hasta el momento. Definitivamente fue su desempeño más agresivo, más enérgico y enfrentó de varias maneras a Donald Trump. Lo primero que le dijo era que no podía llegar a la presidencia solamente con frasecitas y que él ha sido un candidato, un caos como candidato y que sería un caos como presidente. Trump varias veces le respondió a esos ataques, pero no fue tan efectivo como había sido en otros casos. Jeb Bush le dijo también a Donald Trump que uno no llega a la Casa Blanca a punta de insultos. Esto se lo dijo 2 veces y muchos están diciendo que Jeb Bush tuvo, además de haber tenido su mejor desempeño, podría haber resucitado sus posibilidades de campaña. Sin embargo, Donald Trump tiene la mayor ventaja que se había visto hasta el momento. Y la otra noticia paralela que surge es una nueva rivalidad y una rivalidad bastante amplia entre dos candidatos que son prácticamente gemelos. Estoy hablando de los dos más jóvenes de la contienda. Los dos son cubanoamericanos, los dos tienen 44 años, solamente 5 meses de diferencia, son senadores primerizos de estados grandes y claro está, les estoy hablando de Ted Cruz, senador de Texas, y Marco Rubio, senador de la Florida. Los analistas dicen que son los más presidenciables, pero simplemente hay espacio para uno de ellos. Por eso se enfrentaron. Fue una de las broncas, digamos, o de los cruces de fuego más interesantes de ver de todo el debate. Ted Cruz perfilándose como un candidato más de derecha, más conservador, si se quiere, el heredero natural de Donald Trump. Si Donald Trump no llega a la presidencia, dicen que él es el que recibiría sus votos. Incluso Ted Cruz y Donald Trump, por más que están primero y segundo en las encuestas, se rehusaron a enfrentarse, se rehusaron a pelear, se dieron abrazos y en ningún momento se atacaron el uno al otro, algo que no es totalmente normal para un primer y segundo lugar que deberían estar pues claramente disputándose ese primer puesto. ¿Y qué pasó? Bueno, Marco Rubio obligó a Ted Cruz a dar un paso a la derecha, dijo que deportaría a los indocumentados, que no habría ningún camino a la ciudadanía para los que están acá en este país, muy parecido a lo que ha dicho Trump. En tanto, Cruz obligó a Marco Rubio a dar un paso a la izquierda o a salir en defensa de su propuesta de reforma migratoria y decir que él sí promovería un camino a la ciudadanía, para los indocumentados en este país. También hubo un debate bien fuerte entre ambos de política internacional. Marco Rubio con una política un poco más participativa, o sea, estaría más dispuesto a desplegar tropas estadounidenses a Siria, a intervenir para detener los problemas y las crisis de terrorismo. Ted Cruz, como senador, tiene una trayectoria más de recorte de presupuesto de defensa y más de aislamiento, de tratar de mantener a Estados Unidos metido en sus problemas en casa y no un Estados Unidos que participa en la seguridad del mundo. Esos fueron los dos titulares, las dos contiendas importantes dentro de ese debate en el que había 13 candidatos. El error o la controversia más grande de Donald Trump, dijo que de llegar a la presidencia estaría de acuerdo en asesinar a los familiares de los terroristas, incluyendo pues claramente haciendo alusión incluso a las familias de los terroristas de San Bernardino, que entre ellos había un ciudadano estadounidense. Eso es lo que dicen los analistas. Sin embargo, tuvo otro comentario muy alentador para esta contienda. Donald Trump dijo que si él no es el nominado del Partido Republicano, está dispuesto a apoyar al candidato que gane y que no se lanzará
como independiente. Una gravísima preocupación que había en este país, Trump diciendo que no lo estaban tratando bien, prácticamente amenazando con amenazas veladas de que se iba a retirar del partido, lanzar como independiente, y dicen que eso habría entregado la Casa Blanca en bandeja de plata a Hillary Clinton. Ahora se comprometió a que no lo hará y no va a dividir el partido. Estamos ya, fue el último debate del año y bueno, vamos a ver qué sorpresas nos trae en la política el 2016. Es todo lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días a todos. Así termina la contienda electoral en el Partido Republicano en este año, como nos lo describe Cristina Londoño. Vamos a ver qué vientos soplan en el año entrante, porque no es posible que un país serio y que un partido serio como el Partido Republicano tenga por candidato a semejante payaso, a un bárbaro que empezó atacando a los mexicanos y después siguió atacando a todo el mundo, inclusive a todos los musulmanes. Entre los musulmanes hay terroristas y hay terroristas despreciables y peligrosísimos, pero uno no puede concluir que es que los musulmanes son terroristas. No, hay unos musulmanes terroristas y a esos hay que seguirlos. Al terrorismo hay que perseguirlo, venga de donde venga. Por eso hay que perseguir y poner en cintura a los terroristas de las FARC en lugar de entregarles el manejo del país.